Bienvenidos a otro video más de su canal Tecnodata. El día de hoy traigo un video bastante práctico, bastante interesante y que nos puede servir de mucho. Es un video que nos va a brindar seguridad y nos va a evitar muchos problemas. De los que les quiero hablar es sobre los errores más comunes y errores fáciles de solucionar con respecto a lo que es la electricidad en nuestras casas. Sabiendo estas cosas, de verdad que son cosas muy sencillas, podemos evitar muchos accidentes, muchos problemas y hasta un riesgo de incendio o un riesgo de lesionarnos o simplemente perder lo que son los aparatos eléctricos por una mala conexión, una mala distribución. Y bueno, ya vamos a ir explicando poco a poco de qué se tratan, qué son estos problemas, qué son estos errores comunes y cómo se pueden solucionar, y se van a dar cuenta que son bastante fáciles de solucionar simplemente teniendo un poco de conocimiento. Bien, lo primero que debemos saber es que el tener cables en mal estado, cables sulfatados o cables ya viejos, cables que han sufrido recalentamientos, es un riesgo eléctrico, ya que en cualquier momento ese cable puede fallar y va a quedar expuesto. Entonces puede ocasionar un cortocircuito, y recuerden que un cortocircuito puede ocasionar un incendio. También un cable recalentado, recuerden que debilita lo que es esta parte que está aquí, que esto es como una cobertura, esto es un protector. Entonces un cable que ha sufrido recalentamiento, esta cobertura pierde lo que es el aislamiento, pues se va derritiendo y queda expuesto el cable. Entonces si por alguna razón alguna parte metálica toca ese cable o nosotros tocamos ese cable, sufrimos un riesgo de descarga eléctrica. Y si una parte del cable que esté recalentada se une con otra parte que también haya sufrido lo mismo, hay un riesgo de cortocircuito. Bien, ese es el primer punto, chequear que los cables estén en buen estado. Otro error que se comete mucho es, vean aquí, esto es un toma corriente, vean lo que pasó aquí, que esto se recalentó, y es por lo siguiente: los toma corriente, ellos vienen indicados para un cierto amperaje. Vean que aquí se ve, ahí nos dice que soporta 15 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un toma corriente que soporta 15 amperios, nosotros no podemos conectarle aparatos o un aparato que consuma más de 15 amperios o la suma de unos aparatos que consuman más de 15 amperios. ¿Por qué? Porque va a pasar esto: se va a sobredimensionar lo que él lo soporta y se va a empezar a recalentar. ¿Qué pasa cuando se empieza a recalentar? Bueno, se derrite, y si se derrite, aquí dentro se pueden unir lo que son los contactos o puede ocasionar lo que es que se fundan los cables, ya que él soporta 15. Entonces debemos estar pendientes de eso, no sobredimensionar las cargas, estar pendiente de, si necesitamos un lugar de la casa donde sea de alto consumo, entonces sabemos que tenemos que usar tomacorrientes adecuados. Otra cosa que debemos estar pendientes es que cuando hagamos conexiones entre cables, supongamos que necesitamos conectar este cable a otro por cierta necesidad que tengamos en las casas, bueno, recuerden hacerlo con el mismo calibre del cable, no lo hagan con un cable más bajo, porque un cable soporta, recuerden que los cables vienen por medidas y soportan diferentes amperajes. Entonces yo no puedo usar un cable grueso aquí y llevarlo a un cable fino, como sería este el ejemplo. Yo no puedo hacer este empalme. ¿Por qué? Porque por aquí viene cierta cantidad de voltaje, cierta cantidad de corriente, que es el consumo, y de repente se reduce hasta un cable más fino. Entonces eso ocasiona un sobrecalentamiento. Ese error también debemos evitarlo. Siempre recuerden usar el mismo cable. Otro error que se puede cometer y que podemos corregir es el siguiente. Vean que aquí tenemos una conexión, esto es un breaker. Esta conexión también puede hacerse con un apagador, con un toma corriente, todo lo que tenga estos tornillos, que son bornes donde tú pones el cable, metes el cable aquí y lo conectas. Si tú no pones la totalidad del cable dentro de esto, entonces va a haber una mala transferencia de energía. ¿Qué va a pasar? Como va a pasar solamente por una parte del cable, se va a ver forzada. Entonces la corriente va a pasar forzada porque le estás reduciendo la vida de transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Eso se recalienta y puede ocasionar también un cortocircuito o un problema mayor. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo que la mayor parte del cable o el cable en su totalidad entre en contacto con la hornera. Y muy importante, que siempre donde hayan tornillos, donde hayan conexiones que apretar, asegurémonos de que esté en contacto todo completo y de apretarlo lo suficiente. Si lo deja flojo, va a quedar el cable suelto y entonces va a crear lo que es un arco eléctrico, y ese arco eléctrico es el que genera recalentamientos y lo que genera que los cables se sulfaten y vayan perdiendo lo que es la continuidad. Eso también aplica aquí en la caja de circuitos. Si ustedes ponen un cable y lo ponen, supongamos aquí nada más, conecten nada más la mitad del cable, porque mucha gente, no, el cable no cabe aquí, entonces por facilidad llegan y
cortan una parte del cable. Eso está mal hecho, eso no se hace, y solo conectan uno. Entonces eso no se puede hacer. Eso lo evitan haciendo una buena conexión, que quede bien en contacto y apretándolo de manera correcta. Otro error que se comete es que a veces tenemos clavijas. Esta es una clavija normal, un enchufe, y hay otros que traen tres patas, o sea, que traen la tierra, lo que es fase, neutro, y traen la tierra. Entonces se dañó, entonces nosotros lo suplantamos con uno que no tenga tierra. Eso es un error grave, ya que la tierra protege de lo que es una descarga eléctrica, ya que hay aparatos que son de carcasa metálica, como microondas, tostadoras de pan, neveras y lavadoras, que ellos traen su puesta a tierra para que cualquier posible carga por alguna falla tanto de la máquina como de lo que fue la conexión, se energice lo que es la parte exterior. Esa carga, esa energía se disipe por lo que es el cable tierra. Entonces los equipos que traigan tierra tienen que conectarlos con toma corrientes a tierra y con enchufes que tengan tierra, para que no haya ese peligro de descarga o ese peligro de cortocircuito. Porque si ustedes tienen una lavadora y la lavadora se fue a tierra, o sea, está energizada su carcasa, y recuerden que las lavadoras trabajan con agua, si tienen una fuga de agua o por alguna razón se les bota agua y esa agua entra en contacto, supongamos que haga un charco de agua en el fondo y esa agua entra en contacto con lo que es la carcasa metálica, todo eso va a estar energizado y pueden sufrir un cortocircuito, podemos hacer un incendio o podemos electrocutarnos. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Una buena puesta a tierra también es importante. Recuerden que como ven aquí tenemos las dos, en mi caso sería fase y neutro, y la puesta a tierra. Entonces hay que tener puesta a tierra. Una buena puesta a tierra es fundamental. Otro problema que podemos encontrar es los cables mal dimensionados. Bueno, recuerden que los cables vienen por medidas y esas medidas no son en vano. Esas medidas nos dicen qué cantidad de corriente soportan ellos y qué voltaje. Entonces si nosotros, por ejemplo, tenemos la parte de la cocina, que en la cocina por lo general hay aparatos que tienen alto consumo, supongamos microondas, licuadoras, tostadoras, planchas, tenemos varios aparatos. También puede pasar con cualquier cosa. Si ustedes le ponen más carga de la que soporta el cable, y con más carga me refiero a que envían desde la caja de circuitos un circuito hasta el punto de la cocina. Entonces en el punto de la cocina ustedes ponen varios tomas de corriente, y en esos tomas corriente ustedes conectan varios aparatos. Si el cable soporta 10 amperios y el consumo total de la cocina es de 15 amperios, entonces ya ustedes están sobredimensionando lo que soporta ese circuito. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que el cable empiece a fallar, que se empiecen a recalentar lo que son los tomacorrientes, que empiece a caer el voltaje, y eso puede dañar los aparatos, puede dañar lo que es el cableado y puede ocasionar un cortocircuito. Entonces eso se evita tomando las medidas de los cables y midiendo lo que es el consumo de cada aparato. Ustedes suman el consumo de cada uno de los aparatos y tendrán el consumo total. Y entonces en base a ese consumo total es que ustedes van a poner el cable, la medida del cable correcta, la medida adecuada. Bueno, este es un consejo, es que la parte de donde tienen la caja de circuitos tenganla en un lugar de fácil acceso, que a la hora de una emergencia ustedes puedan llegar rápido a lo que es esa caja de circuitos. Recuerden que la caja de circuitos es donde llega la corriente desde la calle, desde la parte exterior, y es de donde se alimenta la casa. Entonces si ustedes cortan ahí un breaker principal, un disyuntor principal, ustedes pueden cortar la corriente de manera sencilla si es de fácil acceso. Otro consejo que se puede dar es que no conecten equipos de alta carga, equipos industriales como equipos de taller, supongamos una máquina de soldar, no lo conecten a lo que es la red doméstica, la red de su casa, porque esos son equipos que consumen mucho y necesitan cables más gruesos y una mejor conexión. O sea, las conexiones residenciales no están hechas para esos equipos, entonces eviten hacer eso porque pueden tener un accidente. Otro consejo que les puedo dar, aparte de balancear bien las cargas, es que por ejemplo, en una regleta es donde están como una extensión, o sea, colocan la conexión en lo que es el toma de corriente, y eso les da varias entradas. Entonces en esa regleta no conecten equipos de alto consumo tampoco, porque en fin de cuentas es como si estuviesen conectando 5 o 6 aparatos, dependiendo de la capacidad de la regleta, la cantidad de tomas que tenga. Es como si lo estuvieran conectando a un solo toma corriente, y entonces volvemos a caer en lo que es poniéndole más carga de la que soporte ese toma corriente, y entonces caeríamos en lo mismo, un sobrecalentamiento y una falla. Traten de usar bien las regletas, y en la regleta conectar cosas que no consuman
mucha corriente. Bueno, otro consejo que les puedo dar es que cuando hagan conexiones, empalmes entre cables, pongamos que quieren empalmar este cable con otro, con este, no hagan esto, no lo hagan ahí y le pongan un poquito de cinta, no, háganlo bien, tómense el tiempo, hagan bien el contacto, o sea, que quede bien empalmado para que la transferencia sea la más adecuada posible, la transferencia de un cable hacia el otro sea la más correcta y la más adecuada. Otra cosa que es importante es que ustedes sepan la cantidad o el voltaje que está entrando en sus casas, o sea, que tenga una buena conexión allí, que el voltaje sea el correcto, que si es una conexión de 110 voltios tenga los 110, bueno, ese es entre 110 y 120, que tenga ese voltaje correcto. Si es de 220, que tenga entre 220 y bueno, 218, 215, porque si hay un bajo voltaje en lo que es la alimentación que viene hacia sus casas, los aparatos se pueden dañar, también se recalientan por una baja tensión. Si hay una baja tensión en su casa, es posible que muchos aparatos empiecen a fallar y que los cables se empiecen a recalentar. Entonces tienen que tener una buena alimentación, una alimentación eléctrica correcta, adecuada, que no sea una baja tensión. Bueno, otro problema que también pasa mucho, que es muy común, es cuando tenemos artefactos electrodomésticos o cualquier tipo de artefactos que consuman energía eléctrica en mal estado, deteriorados, que sea un aire acondicionado, sea la misma lavadora, sea una licuadora, un ventilador. Cuando estos equipos están deteriorados, por ejemplo, un ventilador que gira con mucha dificultad, un aire acondicionado que ya el compresor prácticamente está casi dañado, estos equipos por lo general aumentan su consumo porque, bueno, los aparatos intentan funcionar de manera correcta y como están deteriorados, entonces van a tener una mayor demanda de lo que es energía, de lo que es corriente, y esto va a hacer que se cree un desbalance. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el uso de un cable para cierta o de un circuito para cierta área y en esa área hay aparatos que están fallando, entonces eso va a elevar el consumo y va a hacer que empiecen a fallar lo que son los cables, lo que son los tomacorrientes, y el mismo aparato puede entrar en cortocircuito, lo que generaría un alto riesgo de electrocución y hasta de incendio. Entonces recuerden que si hay un aparato que está fallando es mejor repararlo o cambiarlo, porque a la larga pierden más. Y también los aparatos cuando ya están deteriorados, que empiezan a consumir más, entonces eleva lo que es el costo de lo que sería la factura de electricidad. Entonces a la larga perdemos y corremos riesgo. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les sirva. Si tienen alguno de esos problemas puedan corregirlo. Y bueno, la idea es tratar de evitar posibles riesgos y posibles accidentes. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, revisen lo que es el canal, que hay videos sobre electricidad bastante interesantes y sobre muchas cosas de las cuales pueden aprender. Y bueno, hasta un próximo video.